sea yo la persona que dé la palabra, sino que sea lo que el Señor quiere entregarle a la iglesia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo tomo autoridad, Señor, que es la que tú me has dado, Padre amado, y necesito, Señor, tu aliento, tu fuerza, Señor, para compartir esta palabra, Señor, que es el sello de tu iglesia. En el nombre de Jesús, esa palabra de Ezequiel, Señor, enséñanos a hablar fe de lo que tú nos has entregado, Señor. Gracias, Señor. Atamos todo espíritu que se levante en contra de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uy, siento como una cosita aquí en la guatita, así, muy fuerte. Todos me dicen, pastora, si usted ha predicado tantas veces, ¿por qué se pone nerviosa? Es que esto es algo diferente. Este es el aniversario, esto es algo que con lo que hemos soñado. Entonces para mí, de verdad, son muchas emociones, que es difícil para mí compartir esta palabra, porque es la palabra que el Señor nos entregó en la iglesia, que es Ezequiel 47. Y esta palabra, el Señor la dio cuando nosotros empezamos a ser empresarios. El Señor nos dio la misma palabra y cuando la dio, empezamos, ni siquiera conocíamos mucho de lo que era el Señor en nuestra vida. No creíamos mucho, no teníamos la fe que tenemos ahora. Y cuando el Señor nos entregó esa palabra, empezamos a leerla y no entendíamos mucho lo que significaba la palabra. Y esa palabra hablaba de un río. Y este río es un río que empieza a crecer. Y nosotros con mi esposo hablamos de ese río que llegaba a los tobillos y pensábamos en la prosperidad, de lo que significaba ese río. Amén. A mí me gustaría que me ayudaran a leer la palabra. Hoy la verdad que estoy muy nerviosa, no sé. No sé qué va a hacer el Espíritu Santo, pero nunca me había pasado esto. Y me gustaría leer la palabra de Ezequiel 47 con ustedes. Y dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho, al sur del altar. Y me sacó por el camino de las puertas del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas que salen a la región del oriente descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Y recibirán sanidad todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde el Engadí hasta el Engaí. Será su tendedero de redes por su especie. Serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto a la ribera del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Esta palabra, cuando empezamos el ministerio, nosotros le pedimos la palabra al Señor y nos dio esta palabra, Ezequiel. Y dijimos, chuta, la misma palabra que nos dio para la empresa, cuando comenzamos la empresa. Y la verdad que ha sido difícil entrar al ministerio como pastores, siendo que éramos empresarios. Y esto ha sido en aumento. Es un río que viene de parte de Dios y viene en aumento. Y nosotros vamos a descubrir en qué nivel estamos de este río. Porque empezamos en un nivel que llega hasta, dice que empieza hasta los tobillos.
Y esta palabra me hizo pensar mucho, reflexionar mucho, porque en nuestra vida espiritual los tobillos quiere decir la salvación. Y la salvación no es suficiente en nuestra vida. A veces nos conformamos con ser salvos e ir al cielo, pero no es suficiente la salvación. Es muy peligroso quedarte en este nivel. En este nivel tú no puedes nadar. Puedes empezar a chapotear en el agua a la orilla del río y vas a quedar estancado y no vas a poder avanzar. El ángel le mostró a Ezequiel que tenía que ir avanzando, y lo hizo en medida. Lo hizo medir 1000 codos, lo hizo medir otros 1000 codos, lo hizo medir otros 1000 codos. Y cuando midió los 1000 codos, Ezequiel, cuando el Señor nos habla de medida, es porque Él mide nuestra capacidad. Él mide nuestra capacidad, y cuando mide nuestra capacidad es porque Dios no nos quiere tirar al río de inmediato. El Señor quiere que nosotros vayamos de a poquito para entrar en el río, porque no estamos todos capacitados para entrar a nadar en este río que el Señor quiere que nademos. Pero este río es el Espíritu Santo. Este es el río que proviene de la vida de Dios. Es un río que viene de un santuario, que trae bendiciones. Y aquí habla de unas aguas que vienen del santuario. Vienen unas aguas que empiezan como un goteo. Y es tan fuerte este río, fluye tan rápido el río, que empieza a arrastrar todo lo que viene durante el río. Y yo te animo para que tú te metas en este río, porque este río va a traer sanidad a tu vida. Este río va a traer una bendición especial, sobrenatural a tu vida. Este río va a traer un crecimiento para tu vida. Cuando el ángel le dice que va a medir otros 1000 codos y llega hasta las rodillas, este río en las rodillas habla de la intimidad con Cristo, porque habla de arrodillarse, de postrarse. Y yo un día compartí un devocional aquí que fue de arrodillarse en el río de Dios. Y arrodillarse tampoco es suficiente, porque queremos tener una intimidad con Dios, crecer, pero vamos conociendo a Cristo, pero no es suficiente. Este río va a ir en aumento, Cuando el ángel le dice a Ezequiel que el agua suba a los lomos, esta agua, el agua que llega a los lomos, es un nivel de compromiso aún mayor con el Señor. Pero ese compromiso mayor es tampoco lo suficiente, porque si tú te fijas, cuando tú te metes hasta la rodilla en un río, igual se ve tu carne. Entonces el enemigo, cuando ve tu carne, te va a atacar. Y este nivel de crecimiento no es suficiente para ti, porque entre más carne vea el enemigo, más te va a atacar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de sumergirnos en el río. Y aquí habla que el río al final era tan abundante, que solo se podía cruzar a nado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar, a cruzar ese río a nado. Cruzarlo a nado. Eso es lo que quiere el Señor. Sabes que cuando tú nadas dentro de un río, ¿no te has dado cuenta que tú flotas en el río? Y tú vas a ver que tu cuerpo descansa en las aguas. Estas aguas que habla Ezequiel es el Espíritu Santo. Es un agua sana, es un agua mansa, es un agua pasiva que hace que nuestro cuerpo descansemos. Yo cuando leí esta palabra en mi casa, estaba estudiando y me puse a orar, de verdad que me quebrantó. Porque yo dije, Señor, ¿en qué parte de este río estoy yo? Y yo a veces no descanso porque los afanes de la misma iglesia me han consumido. Entonces, para preparar todo esto que estamos haciendo aquí ahora, había un sacrificio muy grande que muchos no saben.
es un sacrificio de pintar, de tener todo excelente, y no solo para ustedes, sino para el Señor. Y yo en eso soy súper complicada, porque me gusta que todo funcione perfecto, y cuando las cosas no funcionan perfectas me molesto mucho. Pero el Señor esa mañana me decía: tienes que flotar en esas aguas. Y cuando tú te acuestas en ese río y flotas en las aguas, tu cuerpo descansa. Tu cuerpo descansa. Y ese es el nivel que el Señor quiere llevarnos, a descansar en esas aguas. Yo puse aquí, Dios habla en este pasaje de río y del nivel de río. Aquí en la Biblia, la definición de río quiere decir la vida de Dios que proviene del río y la bendición que fluye desde su trono. Quiero dar una definición, lo que significa, lo que quiere decir esta agua que fluye, este río que fluye. Es una agua que fluye desde una cordillera o manantial, agua fresca que da vida a todo ser vivo. Y esto es muy simbólico en la Biblia. La Biblia habla de mucha simbología del río. Y yo anoté 3 cosas. Los ríos, en sentido figurado, significa en partes de la Biblia prosperidad. Y en el Salmo, yo voy a ir anotando versículos y a lo mejor tú después lo puedes estudiar en tu casa. El Salmo 65:9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ello cuando así lo dispones. Aquí el río habla de prosperidad. Dice que visita la tierra y la riega en gran manera y la enriquece. También habla de justicia. El río es la justicia y se compara a un río permanente. En Amos 5:24 dice que el juicio corra como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Entonces el río es prosperidad, es justicia, y tercero es bendiciones. Las bendiciones de Dios con el río de la vida está en Apocalipsis 22 del 1 al 2. Y dice en Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran sanidad a las naciones. Y se fijan aquí, habla de sanidad. Entonces este río es para sanidad. Y esta palabra espero que quede atesorada muy bien en tu corazón, porque esta es la visión de la iglesia. Esta agua son aguas que van a sanar muchos matrimonios, muchas personas heridas, muchas personas en droga, muchas personas en alcohol, muchas personas que han sido contristados en su espíritu, con un espíritu quebrantado. Siempre el río, desde el principio, fue el propósito de Dios. Desde el principio el Señor habló del río, y en Génesis 2, del 9 al 10, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, desde el principio el Señor creó el río. En Ezequiel 47, el ángel le muestra a Ezequiel una visión de un río que venía de un altar, que salía como un goteo y iba en aumento. Por eso es que el ángel midió 1000 codos y llegó a los tobillos, y después midió 1000 codos más y llegó a las rodillas. Dios no quiere que sobrevivamos espiritualmente. Dios quiere que seamos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Eso lo habla el Salmo 1. Amén. Nosotros tenemos que ser ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas,
Porque cuando estamos plantados con el Espíritu Santo, cuando estamos unidos al Espíritu Santo, vamos a tener fruto y vamos a ser prósperos. Pero a veces hacemos las cosas con nuestra propia voluntad, con nuestra propia fuerza. Y ahí no vamos a conseguir nada, ni vamos a ver maravillas, ni vamos a ver milagros, no vamos a ver nada. Porque tenemos que ser ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que va a dar su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá. El éxito del cristiano es sumergirse en un río y conocer su plenitud del Espíritu Santo, y nuestra vida cambiaría automáticamente si nos sumergiéramos en este río. La salvación no hay todo. Hay dones que Dios ha puesto en ti, que el cielo quiere liberar una influencia en ti para que tú desates esos dones. No es suficiente la salvación. En el nivel 2 que dice que cuando Ezequiel el agua pidió 1000 codos más y el agua le llegó a las rodillas, ahí quiere decir la intimidad con Cristo. Y el tercer nivel, cuando llega a los lomos, dice que el Señor es tan sabio que no nos tiró de una vez al río, porque si no nos ahogaríamos en ese río. El Señor es tan prudente, es tan bueno, que nos va haciendo crecer de a poco. Y dice que llegó el agua hasta los lomos y ahí empezó a subir de nivel. Tenemos un grado de compromiso mayor con el Señor, pero el enemigo, cuando ve tu carne, entre más carne vea el enemigo, y aquí habla de rendir tu vida al Señor. Cuando habla aquí de la carne, de que se ve carne en tu vida, habla de rendimiento a Dios. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú le estás rindiendo todas tus áreas de tu vida al Señor? ¿Qué área tú le estás rindiendo al Señor? Porque el ángel midió en etapas en vez de avanzar los 1000 codos de una vez y los otros 1000 codos de una vez. Porque Dios es prudente y Él quiere que nosotros crezcamos. O si no, nos habríamos ahogado en este río. Meternos en el río de Dios y descansar. Porque el agua nos sostiene, el Espíritu el que nos levanta cuando nadamos. El peso de nuestro cuerpo descansa sobre las aguas, la espalda, las coyunturas, todo descansa sobre las aguas. ¿Y cuál es el verdadero impedimento para no entrar en este río? El verdadero impedimento para entrar en este río es confiar en nuestras propias energías, en nuestras propias capacidades, y ahí estamos en la orilla del río. Cuando confiamos en nuestra propia capacidad, estamos en la orilla del río y Dios no puede hacer nada. El río de Dios no acepta espectadores. Amén. A veces decimos, qué lindo es el Señor, qué bonito esto, qué bonito lo que está pasando en la iglesia, pero no nos queremos meter en el río. Y ¿sabes qué, hermano? Si tú no te metes en el río, no va a pasar nada con tu vida. Vas a seguir igual. Tenemos que meternos en el río de Dios. No podemos estar a centímetros del río y observarlo todo. El Señor no quiere espectadores. ¿Verdad, Davidcito? Amén. Amén. Girémonos al piquero entonces. Hijo, dice el Señor, hijo, tú siempre estarás conmigo y todas las cosas me son tuyas. El Señor quiere que todas las cosas que nosotros tengamos, que las festejemos con Él, que nos involucremos con Él. Por eso en Lucas 15:3 dice, hijo, tú siempre estarás conmigo y todas las cosas me son tuyas. En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando tú tienes sed y ves un vaso de agua, ¿tú qué haces? Dices, ¡ay, qué lindo el vaso de agua! O dices, tengo sed, me lo quiero tomar y lo tomo y me lo tomo el vaso y me bebo el vaso de agua. Eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos sed. No podemos estar mirando el vaso de agua, qué lindo el vaso de agua si tenemos sed. El Señor dice, venid a mí todos los que están sedientos.
y dice que Él les dará de beber el agua gratuitamente. En Apocalipsis 22, 17 creo que dice esa palabra, que Él nos dará esa agua de vida gratuitamente. Y también dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces tenemos que aprender a confiar más en el Señor, tratar de meternos. Yo sé que es difícil porque los afanes de la vida no nos dejan. Entonces estamos afanados por trabajar, por juntar las lucas que necesitamos para el mes, estamos afanados por las cosas de la iglesia, afanados por tener todo esto lindo. Yo decía que lindo es hermosear la iglesia, pero esto no es lo más importante, porque lo importante es lo que está aquí adentro. Yo le decía a los hermanos, hagamos una decoración sobria, algo sobrio, porque nos afanamos en hacer cosas muy parafernálicas, pero el Señor quiere preparar el espíritu. Yo decía algo sobrio, algo donde el Espíritu Santo se mueva. Y la prédica de José Luis de verdad fue muy linda, porque yo sentí que estaba apacible todo, como que Él preparó el camino para esta prédica, porque estaba toda la iglesia así quietita, y había una presencia del Espíritu Santo tan fuerte. Los músicos, yo de verdad, yo los felicito porque estoy sorprendida de lo que Dios está haciendo con la iglesia. Esto era un anhelo de nuestro corazón, era un anhelo de tener una banda. Siempre quisimos tener una banda y nunca lo habíamos podido organizar, y de verdad que esto fue sobrenatural. Y esto es el avivamiento. Cuando las cosas pasan sobrenaturalmente, empieza un avivamiento. Entonces ellos para mí son una señal del avivamiento de esta iglesia, porque lo que ha pasado ha sido hermoso. Hay personas nuevas en la banda que yo de verdad estoy muy feliz. Yo no los conozco muy bien a todos, pero espero conocerlos más aún. Pero de verdad me sorprendieron, y yo venía casi como del mismo color vestida. Yo dije, Señor, yo me compré este traje sin pensar en el color de la... Pero Señor, yo sé que algo quiere, el río de Dios, decía yo, porque cuando uno pinta, cuando es niño y pinta los dibujos con un río, uno siempre los pinta azules los ríos, así como verdecitos, como azules. Yo decía, entonces esto es el río de Dios, esto es algo profético. Dios quiere moverse en algo profético. Y yo de verdad estoy muy feliz con esto. El río es un despertar de un gran avivamiento, porque lo que comienza como un goteo empieza a fluir como un torrente de agua, que mientras va bajando va atrapando a esas personas que no son salvas, para que sean salvas. Amén. Cuando el río empieza a correr fuerte, ahí van a empezar a tapar a las personas. Y el avivamiento quiere decir, cuando hay personas que tienen una necesidad fuerte en su corazón, llegan solas a la iglesia con problemas y dicen, no sé por qué el Señor me trajo aquí. Hay muchos que han llegado hacia aquí, han subido la escalera en una situación súper complicada, y el Señor ha venido a restaurar, a hacer cosas. Y yo sé que esto va a seguir ocurriendo. Somos fieles en lo poco, para que el Señor nos ponga en lo mucho. Vamos a ir avanzando. Yo pensaba lo mismo que José Luis. El segundo aniversario, ayer lo pensé, dije, hoy somos unos bebés. Yo no quiero dar una palabra tan complicada para que la gente entienda, Señor. Dame algo simple para entender, porque somos unos bebés, tenemos que ir de a poquito. Sí, Señor. Estamos en nuestro segundo año, y cuando lleguemos allá, a la construcción nueva, a la iglesia nueva, ya vamos a ir con más fuerza, vamos a ir en el segundo nivel, tercer nivel. Ahora vamos a descubrir en qué nivel vamos a estar nosotros. Y yo de todo corazón, yo anhelo que vamos todos juntos a los niveles del río. Yo quiero ir junto con ustedes. No quiero que uno vaya más arriba y el otro más abajo. Queremos que todos nos subamos arriba de este bus, arriba de este barco, y nademos ahí en este río. Vamos juntos por este río. Somos una generación que el río toca. Hay sanidad en el río. Cuando aquí habla, dice,
En el Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces que por haber entrado allá a estas aguas recibirá sanidad, y vivirá todo lo que entrara a este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta el Engaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande. Aquí el Señor habla de tirar la red. El Señor siempre les dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres. Y esa es la red que nosotros tenemos que tirar para que caigan muchos peces. En Mateo 13:47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces el Señor tira la red y caen todos los peces dentro de esa red. No podemos decir que hemos llegado a un nivel máximo, porque yo creo que nadie ha llegado a este nivel. Tenemos que sumergirnos en este río para ver los prodigios y los milagros. Pero sí, yo sé que es difícil llegar a esos ríos tan altos, pero hay algo que estoy segura, y que el Señor nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Nos lleva de fe en fe también. Entonces, cuando el Señor hace cosas, no las hace para disminuir, las hace para sumar. Nunca vamos a retroceder, siempre vamos a avanzar con el Señor. Si tú estás en Cristo, nosotros vamos a avanzar, y nuestra gloria será mejor, la gloria postrera que la que hubo antes. El Señor nos va a llevar a una gloria mayor. Cuando Ezequiel miró los árboles, porque dice que aquí Ezequiel miró unos árboles que estaban en la ribera del río, y dice que habían unos árboles frutales a uno y al otro lado del río. Y este pues que sea el versículo más importante de esta palabra, porque mientras Ezequiel miraba los árboles, quedó asombrado él, quedó asombrado, porque en todos los años, me imagino yo que todos los años que había estado Ezequiel tratando de plantar árboles y que dieran fruto, con esas lágrimas que él derramó para que esos árboles crecieran, nunca hubo fruto. Pero el Señor lo hizo en un segundo. Y eso pasa cuando estamos con el Señor. A veces nos demoramos años en construir algo, pero si no lo hacemos con el Señor, no vamos a construir nada. Entonces el Señor nos lleva por la ribera del río y vemos toda clase de árboles frutales. Y esos árboles frutales somos nosotros, es la iglesia ungida. Son personas ungidas, personas que dan fruto. Esos son los árboles frutales que salen ahí en la ribera del río. Y él dice que quedó muy asombrado cuando vio esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a dar fruto. Cuando nosotros nos metemos en el río, dice el Señor que Él cambia todo lo que está a nuestro alrededor. Y ahí el Señor le cambió todo el espectáculo, todo el panorama a Ezequiel. Cuando vio la ribera del río, vio los árboles que estaban ahí a uno y al otro lado, y él quedó asombrado por esto, porque eran árboles que daban fruto, que somos nosotros, que es la iglesia ungida de Dios tiene que dar fruto, hermano. En un segundo Dios cambió todo. Y en Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos sentimos agobiados, te cuesta orar, estamos afanados por las cosas de la vida. Flota en el agua. Sumérjase en ese río y alcanzaremos la victoria. Amén. Te pregunto hoy en día, ¿estás rindiendo toda tu vida al Señor, o hay áreas que te cuesta rendirle al Señor? Amén. El Señor quiere que tú te metas en este río, que flotes en estas aguas, que conozcas al Espíritu Santo, que tanto se habla del Espíritu Santo. Y cuando hablaba José Luis de que en una reunión nosotros pedimos perdón porque nunca invitamos al Espíritu Santo. Pero sabes que este aniversario tiene una connotación especial, y es el Espíritu Santo.
¿En qué nivel de ese río te encuentras tú? ¿Estás recién conociendo al Señor? ¿Estás en un nivel que llega a las rodillas, que estás conociendo? ¿En qué nivel estás? ¿Le estás rindiendo toda tu vida al Señor? ¿O hay una área que no quieres que Dios te la toque? Puede ser un área financiera, puede ser un área de romance con alguna persona que a veces en la parte amorosa no dejamos que Dios se meta en nuestra vida. Le decimos, Señor, yo te sirvo, yo me rindo a ti, pero esta parte no me la toquís, porque si me la tocáis, porque tenemos temor. Amén. Tenemos temor que Dios nos pueda quitar a esa persona que nosotros amamos. Pero ¿sabes qué? Entrégale tu vida al Señor, entrégale todas las áreas de tu vida al Señor. Hay emociones que no queremos rendirle al Señor. Hay áreas que no queremos rendir. Así que yo quiero orar. ¿Puede pasar alguien a ministrar, por favor? Yo estuve compartiéndole una palabra que a mí me dieron en Costa Rica hace 3 años atrás. Y esa palabra a mí me hablaba de que este profeta a mí decía que veía como una palmera que estaba en un oasis y que habían vientos que soplaban sobre esta palmera, vientos muy secos. Pero ¿saben lo que pasa con las palmeras? Las palmeras tienen unas raíces profundas y aunque estén en el desierto, esas palmeras cuando buscan, la raíz busca el agua, va a atrapar la energía, la vida. Y las palmeras por eso están siempre verdes. Y nosotros, yo declaro esta palabra sobre esta iglesia, sobre ustedes. Ustedes son árboles plantados, que esas raíces tienen que ir profundamente en la tierra y tomar de esa agua fresca, de ese río fresco que emana de las corrientes de las aguas y hacernos vivir. Aquí la palabra habla del mar muerto. ¿Por qué el Señor pone el mar muerto aquí? Dice que después esta agua corrió tan fuerte y llegó a un mar que estaba muerto. Los ríos son de baja salinidad y el mar muerto es de alta salinidad, por eso no hay vida. Pero este río de Dios aquí muestra que entró al mar muerto y dio sanidad a las aguas. Y ¿sabes qué? En parte de nuestra vida a veces estamos muertos en delito y pecado. Pero ahora el Señor, el Espíritu Santo te quiere invitar para que tú tomes esta agua fresca y recibas vida en tu espíritu, recibas sanidad en tu alma, en tu cuerpo. El Señor quiere sanar nuestra vida, por eso estamos aquí. Más que una obra social, más que cualquier cosa, más que un cóctel rico que tengamos ahora a continuación, el Señor quiere sanar lo que está dentro de nosotros. Y yo le pido al Espíritu Santo ahora que venga sobre nosotros y que podamos entrar a ese río profundo donde nuestra vida pueda tener vida en Cristo Jesús. Esa agua fresca. Si te sientes muerto, si te sientes que no tienes vida, que andas con los afanes de tu vida para allá, andas con los afanes de tu vida para acá, ¿sabes qué? Dios siempre avisa antes de tiempo, en el tiempo y fuera de tiempo, hermano. Dios te está avisando que te pongas a cuentas con el Señor, con el Espíritu Santo, que siempre está hablando en nuestra vida y lo dejamos pasar así. El Espíritu Santo nos acompaña todo el día y es como que saliéramos con tu hijo y saliéramos todo el día al centro y no nos habláramos y tu hijo estuviera ahí al lado tuyo y tú no le hablas a tu hijo, no le dices nada a tu hijo. ¿Cómo se siente tu hijo? ¿Cómo se siente? Así somos nosotros con el Espíritu Santo. Él anda todo el día al lado de nosotros y nosotros ni siquiera somos capaces de decirle: te invito, Espíritu Santo, a hacer todos estos trámites que tengo que hacer hoy día. Espíritu